Y bueno, en nuestro sector de salud quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Pablo Sanginés. Él es médico internista y además es jefe médico de Diagnosmed y nos acompaña esta jornada. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Doctor, es un gusto tenerlo y vamos a abordar con usted un tema muy interesante que ha surgido a través de las inquietudes que tiene la gente en cuanto al COVID-19. Está de moda esto de la tercera dosis de la vacuna, ¿verdad? Muchos ya nos hemos puesto las 2 dosis que correspondían, se habla ya de una tercera, pero surgen muchas interrogantes en función de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me he puesto las 2 dosis de Sinopharm, no sé si hay una tercera, tengo entendido que no todavía. ¿Hay algún problema si la gente se pone la AstraZeneca con esto de las combinaciones? ¿Usted nos da más luces, doctor? Claro que sí. Bueno, las vacunas son un avance muy importante a lo largo de la pandemia. Han salido tecnologías novedosas, como por ejemplo la vacuna rusa, que tiene una tecnología novedosa. Las vacunas mRNA mensajero, como la de Pfizer y Moderna, que son muy novedosas. Lo cierto es que hay un mundo de vacunas y uno a veces se queda perdido con tantas vacunas. Todas las vacunas tienen una planificación. Por ejemplo, Moderna está planificada para 2 dosis, Janssen de Johnson & Johnson para 1. Sin embargo, en este contexto de olas y olas y olas y ante nuevas variantes, pues se ha decidido potenciar algunas de las vacunas. Por ejemplo, en su caso, la vacuna Sinopharm, que es china, la OMS ha recomendado una tercera dosis. No para todos, para un segmento de la población inicial, por ejemplo, pacientes que tienen patología de base o pacientes que tienen más de 60 años, ¿no? En cuanto a la divergencia aquí en Bolivia sobre si uno debe ponerse o no la tercera dosis con AstraZeneca, pues yo digo que sí y me respaldo un poco en la evidencia médica. Han salido recientemente un par de artículos hace unos 10 días en la que la vacunación heteróloga, es decir, vacunar con diferentes vacunas, mezclarlas en la potenciación, tiene buenos resultados y genera una buena inmunogenicidad, es decir, una buena respuesta al sistema inmune, así que es adecuado. Ahora, doctor, en esto de los tiempos, por ejemplo, la Sinopharm era cada 21 días, ¿verdad? Después de la primera dosis esperabas 21 días y te ponías, correspondería a la tercera. Si ha pasado más de este tiempo, de estos 21 días, ¿igual se puede acudir a la tercera dosis? ¿Hay alguna contraindicación en este sentido? Bien, un poco en la vacuna Sinopharm y la Sinovac, que son chinas, no hay un estudio posterior, ¿no? Post-hoc se llama, en el sentido de que otras vacunas miden la capacidad de generación de anticuerpos en determinados periodos de tiempo. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer ya está certificado que por lo menos 6 a 8 meses después se mantiene la inmunidad, ¿sí? Ahora, una vacuna booster, así de potenciación, puede ser efectivizada o administrada un tiempo después. No se sigue ese patrón de cada 21 días porque es un refuerzo, ¿no? Entonces está bien en el contexto de variantes nuevas como la variante Delta. Entonces es algo positivo y nos va a permitir mantenernos fuera de un incremento de casos que no pueda manejar el sistema sanitario. Ahora, doctor, hay otra pregunta que surge, ¿no es cierto?, en función de que si las dosis que se han aplicado son diferentes. La primera dosis es diferente de la segunda. ¿Qué es lo que pasa en este tema? Bien, depende mucho de la vacuna, ¿sí? Las vacunas chinas, Sinopharm, Sinovac, son vacunas con virus atenuados o virus inactivados, ¿sí? Entonces son vacunas con sistemas son sistemas tradicionales, convencionales. Pero, por ejemplo, la vacuna rusa tiene una ventaja, que tiene adenovirus con dos diferentes tipos, el AD26 y el AD5, y se utilizan para evitar que el cuerpo reconozca como un anticuerpo, como algo extraño y lo ataque, es decir, que inactive la vacuna. Entonces, ese tipo de métodos son muy buenos, ¿no? Pero no todas las vacunas lo tienen. En ese caso, solo la rusa. Solo la rusa, ¿sí? Que está especificada con 2 dosis, el rojo y el azul, ¿no? Hay una nueva vacuna que se llama la Sputnik Light, que solamente es uno de los componentes y es lo que se espera dar como refuerzo en Rusia. Perfecto, doctor. En el caso de la Sputnik, la vacuna rusa, las personas que ya se han puesto la segunda dosis de esta vacuna, que nos dice es la única en la que se presentan 2 dosis diferentes, tiene una pequeña variante, ¿se pueden aplicar la tercera dosis con AstraZeneca, que son las que tenemos en este momento al alcance en el país?
Sí, como le digo, hay estudios que muestran que la vacunación heteróloga es efectiva. Entonces, es conveniente potenciar, ¿para qué? Para evitar un nuevo incremento de casos. Esto es un refuerzo que evita que las personas se contagien y contraigan el coronavirus y reduce el riesgo de hospitalización y mortalidad, ¿no? Así que es positivo, es posible. No hay estudios específicamente con AstraZeneca y Sputnik, pero por los otros estudios se puede un poco inferir que es positivo. Doctor, bueno, todos hemos tenido que aprender a convivir con el COVID-19, ya sabemos de alguna forma cómo cuidarnos, las medidas de bioseguridad, el alcohol, el barbijo, cosas que ya se han vuelto cotidianas, que son parte ya de nuestra vida. Sin embargo, se habla ya de una cuarta ola, estaríamos entrando en la cuarta ola de COVID. Doctor, en función de esto, ¿hay técnicas en cuanto al cuidado médico que han mejorado en función de la primera ola? ¿Se conoce más, me imagino? ¿Cuáles son estas? Sí, bueno, la cuarta ola en este país, en el contexto latinoamericano, todavía no está realmente certificada, ¿no? Hay un incremento de casos en Bolivia, hemos visto los últimos reportes del ministerio, pero no es un aumento de casos sostenido, ¿no? Y uno de los grandes misterios médicos actualmente es que la variante Delta no ha tenido el impacto que ha tenido en otras partes del mundo, como por ejemplo en India, Indonesia, etcétera, donde realmente ha provocado estragos, ¿no? Es decir, ha colapsado el sistema sanitario. No sabemos por qué no ha pasado eso todavía en Latinoamérica y en Bolivia específicamente, pero no estamos exentos, puede pasar todavía. Entonces, según el CEDES y el Ministerio, la cuarta ola podría venir o devenir en diciembre, ¿no? Pero la verdad es que no hay certeza. Sin embargo, esto no significa que bajemos la guardia, ¿no? Ahora, en cuanto a los tratamientos médicos y la comprensión de la enfermedad, ha aumentado un montón, ¿no? Una de las cosas más importantes que se ha logrado determinar es la fisiopatología de esta enfermedad. Y resulta que es... Perdón, doctor, ¿qué es la fisiopatología? Bien, la fisiopatología es cómo altera el funcionamiento normal del cuerpo la enfermedad, ¿no? Es el mecanismo. Y eso no se conocía. Habían algunos indicios como por ejemplo los coágulos, ¿no? Pero ya se ha confirmado que el coronavirus es una enfermedad microtrombótica que genera pequeños coágulos a nivel micro en los pulmones y en otros sistemas. Es decir, ¿esto es como las secuelas que quedan? No, esa es la forma en que el virus ataca. De esta forma. El virus entra al cuerpo, genera inflamación y genera microtrombosis, ¿no? Es una enfermedad de la microcirculación y es algo nuevo. ¿Y esto qué nos permite? Construir nuevos tratamientos y nuevos objetivos terapéuticos. Y hay muchos objetivos terapéuticos nuevos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que recientemente ya tienen el visto bueno en varias guías. Y hay anticuerpos monoclonales que se utilizan para la prevención y antivirales muy útiles, como por ejemplo el molnupiravir, que ya está por obtener el visto bueno de, por ejemplo, la Asociación Médica Europea para su utilización, reduciendo la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica, que es lo que queremos, ¿no? Doctor, ¿qué pasa en el caso de los jóvenes? Ya se ha dado luz verde para que los jóvenes a partir de los 16 años puedan acceder a la vacuna. Si podemos hablar también de este tema. Sí, me parece que es un paso muy importante. Muchos países lo han hecho. La vacuna china, la Sinopharm, está aprobada para usar en pacientes o en personas que tienen entre 12 y 18 años, incluso mucho menos. En Estados Unidos ya se ha lanzado la solicitud para ampliar la vacunación de Pfizer entre pacientes que tienen de 5 años para adelante. ¿Y en qué nos ayuda esto? En evitar que la enfermedad se replique en este grupo vulnerable, ¿no? Vulnerable en el sentido que no está protegido con la vacunación. Y esto permite muchas cosas, por ejemplo, que los niños vuelvan a las clases sin ese temor y ese riesgo. Y también reduce el riesgo de que se generen en esa población nuevas variantes, nuevas mutaciones que sean resistentes a las vacunas, ¿no? Ha tocado usted un punto muy importante, doctor, y tiene que ver con los niños, ¿no es cierto? Ya hay algunos colegios, algunas instituciones educativas que tienen las clases presenciales, ¿no es cierto? Se está de a poco reactivando todo esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos darles nosotros a las mamás? De repente somos las más complicadas en función del cuidado de nuestros niños, porque de hecho para nosotros como adultos ha sido difícil acostumbrarte a tener que lavarte las manos todo el tiempo, a estar con el alcohol, a no dejar el barbijo, pero para ellos como niños debe ser más complicado todavía. ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Bien, es muy complicado, a pesar de hacer recomendaciones estrictas, que cumplan los niños, ¿no? Pero en general se mantienen las recomendaciones generales, es decir,
barbijo, distancia social y tratar de evitar el compartir la alimentación, porque ahí es donde se han producido los mayores contagios, ¿no? Es muy difícil evitar la socialización en los niños, pero se puede. Como usted dice, en los adultos ha hecho un hábito, en los niños también se puede, ¿no? El alcohol gel, el barbijo, un poco de distancia, se puede. Y obviamente esperemos que el Estado autorice la vacunación para niños menores y eso nos pueda dar un poco de tranquilidad. Claro que sí, doctor. Ya para concluir esta entrevista, si nos puede hablar, por favor, acerca de, bueno, seguimos abordando el tema de los niños, ¿qué síntoma nos tiene que llamar la atención como mamás para poder atender la enfermedad a tiempo, verdad? Lo decíamos, es muy complicado poder tener ese control en los niños porque siempre están comiendo algo del amiguito o de repente se pasan el refresco y obviamente son medios a través de los cuales se puede producir el contagio. ¿Qué signos, qué síntomas nos llaman la atención y ante cuáles debemos acudir en primera instancia a esa atención médica? Bien, lo más importante en una enfermedad viral es la fiebre. Puede o no puede estar presente, pero un síntoma llamativo es la fiebre. Luego está el cansancio, ¿no? El niño empieza a estar agotado, pierde la energía, es algo llamativo. También es llamativo las deposiciones líquidas, ¿no? La diarrea. ¿Listo? También puede haber lesiones en la piel que no tienen una causa específica, ¿no? Y obviamente los síntomas clásicos, la tos, ¿no? La falta de aire, esas cosas nos tienen que llamar la atención. Y hay que reconocer también que cada grupo etario tiene síntomas y signos específicos, ¿no? Seguro que sí. Doctor, queremos agradecerle por este tiempo con nosotros, haber disipado esas dudas. Como mamás, la verdad, y me pongo de ejemplo, es que tenemos un montón de dudas en torno a este tema, en torno al retorno de clases de nuestros niños y obviamente son temas que llaman muchísimo la atención. El doctor ha podido disipar algunas de estas dudas. Doctor, muchas gracias. Lo vamos a convocar para otra oportunidad. Seguramente hay mucha gente que se está haciendo más cuestionantes todavía sobre este tema y que nos van a dar a conocer esto a través de las redes sociales. Nosotros vamos a pasarles estas preguntas para que usted pueda responder también a la gente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y de esta forma concluimos este sector de salud en su programa Estamos Conectados.